Soy mamá de Perla Brigitte Mendoza Castro. Desapareció el 2 de junio del 2021 en la ciudad de Zacatecas. Pertenezco al colectivo de Buscadoras Zacatecas hace 1735 días sin justicia para mi hija, Perla Brigitte Mendoza Castro. Hace un año nos enteramos de la tragedia y el horror del rancho Izaguirre y hoy seguimos exigiendo verdad, investigación y justicia por nuestra hija Perla Brigitte Mendoza Castro y por todas las personas que se encuentran desaparecidas. A 5 años de que Perla Brigitte Mendoza Castro subiera a un vehículo del que ya no bajaría con vida pública, el expediente de su desaparición conserva una arquitectura extraña. Un culpable sentenciado a más de medio siglo de cárcel, ningún cuerpo, ningún paradero y un segundo hombre que camina libre por las mismas calles donde ella fue vista por última vez. Reconstruir esa arquitectura, pieza por pieza, es el único ejercicio honesto posible cuando la verdad judicial y la verdad material de un caso se separan de esta manera. El 2 de junio de 2021, Perla Brigitte, enfermera de 24 años originaria de Fresnillo, se encontraba en la capital de Zacatecas cursando una capacitación que la acercaría a una plaza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vestía, según quedó documentado en la ficha de búsqueda difundida por la propia Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, una blusa rosa, una chamarra de mezclilla con flores y un pantalón negro. Esa noche salió a convivir con un hombre al que conocía del ámbito hospitalario, un médico con quien había coincidido durante sus prácticas profesionales en el Seguro Social. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el encuentro en un bar del centro de la ciudad y, después, el momento en que Perla subió al vehículo del médico. De ahí, las mismas cámaras la siguieron hasta el domicilio particular de él. A partir de ese punto, el rastro documental de Perla Brigitte se detiene. 3 días después de la desaparición, la revisión de los videos de vigilancia permitió a los investigadores identificar al hombre que la había acompañado esa noche. El 4 de junio de 2021 fue detenido en flagrancia. La carpeta de investigación, integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, documentó que en el domicilio del detenido y en el interior de su automóvil se localizaron rastros biológicos correspondientes a la joven. A esa evidencia se sumaron fotografías que el propio acusado le había tomado a Perla esa noche y que después intentó eliminar de sus dispositivos, un gesto que los fiscales interpretaron como un intento deliberado de borrar huellas. El vehículo del sospechoso fue captado por cámaras adicionales circulando horas más tarde hacia la zona de Malpaso, un dato que hasta hoy no ha sido plenamente esclarecido en el expediente público. El acusado fue vinculado a proceso el 11 de junio de 2021. La instrucción del caso se prolongó durante meses. La acusación formal en su contra se presentó hasta el 14 de enero de 2022, 7 meses después de los hechos. La audiencia intermedia se celebró en marzo de ese año y el juicio oral, ante el Tribunal de Enjuiciamiento de la capital zacatecana, comenzó el 18 de agosto de 2022. Durante 8 días de debate, fiscales del Ministerio Público, peritos, policías y testigos expusieron ante el tribunal el cúmulo de pruebas científicas y testimoniales reunidas a lo largo de 14 meses de investigación. El 27 de agosto de 2022, el tribunal dictó fallo condenatorio. Encontró al acusado penalmente responsable del delito de desaparición cometida por particulares en perjuicio de Perla Brigitte Mendoza Castro y le impuso una sanción de 56 años y 3 meses de prisión. Una de las condenas más severas dictadas en el Estado por este tipo de delito. La sentencia, sin embargo, no vino acompañada de la información que la familia esperaba. Desde el momento de su detención, el acusado se acogió reiteradamente a su derecho a guardar silencio. No ofreció, ni durante la instrucción, ni durante el juicio, ni después de escuchar la sentencia en su contra, ningún dato sobre el paradero de Perla. La madre de la joven ha declarado en distintas ocasiones que le rogó personalmente al condenado que revelara dónde se encontraba su hija y que la respuesta, en cada intento, fue el mismo silencio que sostuvo ante el tribunal.
Jurídicamente, esa negativa tiene un efecto preciso. Al no existir cuerpo, restos ni confesión, la causa penal se resolvió bajo la figura de desaparición y no bajo la de homicidio o feminicidio. Y la búsqueda de Perla continúa formalmente bajo el principio de presunción de vida. Es decir, el expediente que la declara víctima de un delito consumado no puede, al mismo tiempo, declararla muerta. La condena, entonces, cerró una etapa procesal sin cerrar el caso, y fue precisamente en el terreno que la sentencia dejó abierto donde apareció la segunda figura de esta historia, el hermano del condenado, identificado públicamente solo por su nombre de pila, Raúl, cuya identidad completa se ha mantenido resguardada conforme a la práctica judicial mexicana de proteger datos personales de quienes no han sido formalmente sentenciados, según ha sostenido la madre de Perla ante medios de comunicación. En uno de los videos de las cámaras de seguridad revisados durante la investigación original, aparece una segunda persona acompañando al vehículo del médico esa madrugada. Una persona cuya vestimenta, de acuerdo con el propio expediente, no corresponde a la de Perla. Esa ambigüedad, nunca resuelta durante el proceso penal que sí llegó a sentencia, es la que sostiene hasta hoy la hipótesis de que el condenado no actuó solo. La familia de Perla ha exigido de manera pública, sistemática y documentada que las autoridades ejecuten la orden de aprehensión pendiente contra ese segundo hombre. La madre ha explicado en entrevistas que believes que toda la familia del condenado, incluido el propio prófugo, conoce el paradero de su hija y que la negativa colectiva a hablar constituye en los hechos un pacto de silencio que ha sobrevivido incluso a la sentencia de 56 años. 5 años después de los hechos, ese segundo hombre continúa sin ser localizado. No existe en el expediente público una explicación institucional satisfactoria sobre por qué una orden de aprehensión vigente desde los primeros meses de la investigación no ha derivado en una detención. El tercer elemento de esta historia introduce un giro que pocos casos de desaparición en México documentan con esta claridad. En 2025, la familia del hombre prófugo presentó una denuncia formal en contra de la madre de Perla, acusándola del delito de desaparición forzada respecto de Raúl. La madre, que ha llevado su búsqueda a foros públicos, colectivos de mujeres buscadoras y medios de comunicación durante 5 años consecutivos, se convirtió así procesalmente en sujeto investigado dentro del mismo aparato de justicia al que ha exigido resultados desde 2021. Ella misma ha declarado sentirse hostigada y vigilada por integrantes de la familia del hombre al que busca y ha señalado episodios concretos de seguimiento en la vía pública. La secuencia es difícil de leer de otra manera que como una paradoja judicial. La persona que exige que se investigue una desaparición termina siendo señalada, por la vía penal, como presunta responsable de otra. Ninguno de estos hechos, vistos por separado, prueba la existencia de una operación de encubrimiento institucional, pero la secuencia, leída en conjunto, sí traza un patrón reconocible en otros expedientes de desaparición forzada y feminicidio en México. Una sentencia rápida y contundente contra un primer responsable material, seguida de un estancamiento sostenido en todo lo que ese primer responsable no quiso revelar, y una respuesta institucional que privilegia la gestión del conflicto, la denuncia cruzada, el silencio administrativo, la ausencia de nuevas líneas de investigación de campo, por encima de la resolución sustantiva del caso. La condena de 56 años funciona, en ese sentido, como una pieza que cierra el expediente en el papel sin cerrar la herida en los hechos. La hipótesis de que Perla fue trasladada fuera de Zacatecas ha sido sostenida de manera constante por su madre desde, al menos, el segundo aniversario de la desaparición. Esa hipótesis no nace de una filtración policial ni de una prueba pericial concluyente, nace de la ausencia. Ausencia de hallazgos en los rastreos rurales realizados por colectivos de búsqueda dentro del estado, ausencia de restos en los predios inspeccionados durante la investigación original, ausencia de cualquier indicio físico posterior al punto donde el rastro documental se corta, la noche del 2 de junio de 2021. Ante ese vacío,
La madre ha solicitado formalmente la colaboración de comisiones de búsqueda y fiscalías de otras entidades federativas. Bajo la sospecha de que su hija pudo haber sido trasladada y retenida fuera del estado donde desapareció. Es una hipótesis de trabajo, sostenida por quien más ha invertido en el caso, no una conclusión pericial. El contexto estatal en el que se inscribe este expediente no es menor. Zacatecas ha figurado de manera constante durante los últimos años entre las entidades con crisis agudas de desaparición de personas. Un fenómeno vinculado en buena medida a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que opera en la región. A escala nacional, para mayo de 2022, menos de un año después de la desaparición de Perla, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas había documentado más de 100.000 personas en esa condición en todo el país, una cifra acumulada desde 1964, pero que se disparó de manera exponencial en la última década y media. El caso de Perla Brillet no es, en ese sentido, una anomalía estadística. Es una expresión más de un fenómeno estructural que las instituciones mexicanas han demostrado, de manera reiterada, no poder contener ni resolver con la velocidad que exigen las familias. Lo que distingue al caso de Perla del promedio de expedientes que engrosan esa cifra nacional no es la ausencia de justicia, sino su fragmentación. Aquí sí hubo detención en flagrancia, aquí sí hubo un juicio oral completo, con 8 días de desahogo probatorio. Aquí sí hubo una sentencia ejemplar, de las más altas registradas en el Estado por este delito. Y sin embargo, ninguno de esos logros procesales, reales, documentados, verificables en el expediente judicial, ha producido el único resultado que la familia pidió desde el primer día: saber dónde está Perla. La condena resolvió la pregunta de quién es penalmente responsable. No resolvió la pregunta de dónde está la enfermera de 24 años que salió una noche de junio a convivir con un compañero de trabajo y nunca regresó. 5 años después, la carpeta de investigación permanece formalmente abierta en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, no porque falte un culpable, sino porque falta el cuerpo, falta el segundo implicado, y falta, sobre todo, la voluntad del condenado de romper un silencio que ha sostenido durante toda la instrucción, todo el juicio y toda su condena. La madre de Perla continúa acudiendo a jornadas de búsqueda de colectivos ciudadanos los fines de semana, recorriendo parajes rurales del estado con la misma insistencia con la que, entre semana, revisa el estado de la carpeta judicial y exige a las autoridades que amplíen la búsqueda hacia otras entidades y centros penitenciarios del país. Su exigencia no ha cambiado en 5 años. No pide una nueva sentencia, pide una localización. Y esa es, en definitiva, la distancia exacta que separa a este expediente de un caso resuelto. La distancia entre un tribunal que ya dictó su fallo y una madre que todavía no puede enterrar a su hija, ni tampoco, después de 60 meses, encontrarla con vida.